Blanca, hola Íñigo, hola a todas las personas que nos han vuelto a, con las que conectamos de nuevo después de unas semanas de ausencia. Y en vista de que no podemos anunciar de momento que se va a emitir el programa, el documental sobre tu hermano aún, que no tenemos o desconocemos la fecha, pues nos ha parecido importante hablar hoy sobre una invitación que te trasladaron desde el CNDES, que es el Centro Nacional de Desaparecidos, una invitación que te trasladaron como familiar y como presidenta de una asociación. Y a través de esa invitación vamos a poder conocer cuáles son los temas interesantes desde el punto de vista técnico, teórico y desde el punto de vista de las familias. Quiero decir con esto que en todo este mundo de las desapariciones y de los actos violentos, pero básicamente en este caso, siendo el CNDES, es de las desapariciones, existiría por un lado personas que trabajan en policía, que trabajan en cuerpos de seguridad, etcétera, y personas como tú y otras familias que a veces de forma independiente o incluidas en alguna asociación participáis. Queremos hoy que las personas que nos escuchan conozcan cuáles son los temas que se plantean por esa parte técnica y cuáles son los temas que planteáis las familias que estáis allí. Sí quisiera comentar un dato curioso a mi juicio, y es que pues a Blanca le ofrecieron participar en esta conferencia, pero que curiosamente pues fue la ponencia de última hora de la tarde. Yo, que en la universidad participo en jornadas o solemos organizar jornadas, seminarios o congresos o lo que sea, pues sé que es a veces hay que hacer encaje de bolillos para ver cómo se mete a una persona u otra, pero evidentemente siempre hay una conferencia inaugural y se sabe perfectamente pues que se da prioridad a la participación de algunas personas cuando se calcula que hay más volumen de oyentes, y luego pues igual los talleres o las cosas tal vez donde se espera que haya menos gente pues se dan a la tarde, y a última hora pues mucha gente se va. Independientemente de eso, y con todo el ánimo y la fuerza que le caracteriza a Blanca, eso le dio exactamente igual y se preparó un texto muy bueno que va a pasar a comentarnos. Blanca. Hola, Eli. Hola. Bueno, pues la verdad que la semana pasada, como tú bien has dicho, fuimos invitados, la asociación Unago Elkartea, de la que tú también eres. Yo también formo parte de ella. Tú formas parte de ella. Y entonces pues nos invitaron a Madrid, eso sí, pagándonos nosotros el viaje, el hotel y todo. O sea, nos invitaron a... Bueno, en teoría de lo que se trataba era de que cada uno contásemos las experiencias y conocimientos respecto a pues cuál ha sido nuestra experiencia, qué conocimientos hemos adquirido pues con el tiempo que llevamos con un familiar desaparecido. Yo lo que me pregunto es si la policía y los técnicos y toda esta gente de renombre también se pagó de su bolsillo la asistencia. Pues me imagino que no. Ah, vale. Eso es por descontado, ¿no? Vale, pero bueno, me llamó la atención que, en España, la primera asociación que hubo de desaparecidos fue Intersos, que está en Cataluña. En Cataluña hay un problema importante con las desapariciones. En Cataluña específicamente, Blanca. Específicamente, sí. ¿Y achacaron algún motivo en concreto por estar cerca de...? Bueno, luego te contaré cuál es el prototipo de desaparecido, pero ahora te puedo decir, te puedo adelantar, sí, que el prototipo mayoritariamente desaparecido es un español, ¿sí? Ciudadano español, ¿sí? Hombre, sí. Menor, ¿sí?
Menor de edad. Menor de edad, de 13 a 17 años. ¿En Cataluña? No, en Cataluña y en toda España. En España. Sí, el prototipo de desaparecido es porque parece que los que desaparecen son pues gente que ha venido de otros países y así. Pues no. Pues el prototipo de persona desaparecida es, como te he dicho, es español, es hombre, es menor entre 13 y 17 años y es desaparición voluntaria. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo yo que reivindico, es que me parece que las desapariciones se sabe cómo empieza, pero no cómo terminan. Vale, Blanca, eso, pero, yo creo que te he preguntado y nos hemos adelantado. Vale, sí, exactamente. Sí, vale. Perdona. Bueno, entonces lo que... Recapitulamos, empezamos. ¿Empezamos de nuevo? No. Vale. Empieza con tu Entonces, participación. Allí participamos Intersos, que es la asociación esta catalana, que es la primera asociación que se fundó en España en favor de los desaparecidos. Lo crearon varias familias con personas desaparecidas. Es más, el día 9 de marzo, por eso yo creo que se nos llamó, porque es un poquito antes del 9 de marzo, entonces el día 9 de marzo es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Ahí están recogidas todas las desapariciones, pueden ser voluntarias o que detrás hay un delito. Están todas recogidas y es el día 9 de marzo y se puso ese día el gobierno puso ese día en homenaje a una persona desaparecida que es Cristina Bergua, que desapareció en Cornellá, en Barcelona, y su padre es uno de los fundadores de esta asociación de Intersos. Bueno, luego estaban también la asociación SOS Desaparecidos, que todo el mundo la conoce. Estaba la Fundación QSD, que es la fundación que preside Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? ¿No? ¿Quién sabe dónde? Por eso ha puesto las iniciales QSD. Luego había una asociación de familiares de Andalucía que se llama FADECOR y que la preside Isidro Molina. Sí. Su hijo está desaparecido pues desde hace, no sé si 7 años, el hijo de Isidro. Luego estaba Mari Carmen Orit, que preside, que es miembro de la asociación AFADES, que es Asociación de Familiares de Cataluña. Mari Carmen tiene desaparecidos 2 hermanos. Madre mía. Y te cuento porque es algo como desaparecieron hace 30 y tantos años, no sé exactamente, pero lo llamativo de esta desaparición es que los 2 eran menores de edad, los 2 desaparecidos, y era que el hermano, ella era en una familia de estas numerosas, muy pobre, entonces el hermano se pone malo, pero no malo para estar ingresado, podía haber ido a casa. Y casualmente la noche que desaparece estaba con otro niño y esa noche deciden que le trasladan a una habitación solo. A un niño de 7 años. 7 años, más o menos. Y entonces se turnaban los hermanos para ir a cuidarle, entonces le toca a una hermana. Va a cuidar a su hermano, ella también menor de edad, y con una deficiencia importante en la visión. O sea, tenía unas gafas de estas... La chavala. La que le cuidaba. Entonces, a la mañana siguiente, desaparecen de un hospital público. Los 2 hermanos. De Cataluña, los 2 hermanos. Madre mía. ¿Y qué pasa? Pues te digo lo que pasa. Pues que nadie investiga esa desaparición. O sea, me imagino que hubo una investigación, pero no se investigó al hospital. Ya. Ni a los que llevaban el hospital. O sea, que entendieron que los críos se habían largado por su cuenta y entonces como que el hospital no tuvo ninguna responsabilidad. Ninguna, pero no es eso, es que la madre empezó a salir en los medios de comunicación y empezó a hacer público la historia y encima le amenazaron desde el hospital como diciendo que cuidadito, que si eso, que le iban a denunciar. O sea, imagínatelo.
Bueno, una vuelta de esas como las tuyas, es decir, que al final eres tú la... Sí, sí. Y luego para más INRI, como se suele decir, esta desaparición está puesta como que al ser una familia muy pobre de muchos hermanos, pues que algunos familiares pues cogieron a los niños y se los llevaron. ¿Pero qué familiares van a coger a los niños si se los llevaron, si son pobres? O sea, es decir, ¿qué? Eli, así funciona. O sea, no se ha sabido nunca más nada de los niños, o sea, de los menores, nunca más. Pero judicialmente está prescrito el caso. ¿Por qué? Porque no era un caso de homicidio, no era un caso de... No, es un posible de que ellos se fueron casi de forma voluntaria con unas familias que le cogen y les llevan a otro país. Y casualmente la niña que tenía una pérdida de visión importante, las gafas aparecen allí en la mesilla. O sea, la niña que no ve nada se va sin gafas, pero ha sido voluntaria. Bueno, así funciona todo. Bueno, y esta mujer, bueno, luego yo entiendo ya que cómo están esas personas después de pues tantos años y bueno, pues... Bueno, no quiero contar más la historia porque es trágica, o sea, en serio, porque cuando hay una desaparición luego hay una familia entera, o sea, una familia que se destroza. Bueno, Blanca, pero que también es importante porque hasta ahora hemos conocido lo que pasa en tu familia y de qué manera afecta la desaparición y la posterior, bueno, pues las cuestiones que rodean el caso de Miguel Ángel, pero es importante recalcar que las segundas víctimas son las familias, sí. ¿no? Entonces, que es normal que haya asociaciones de familiares que son víctimas al final, no solo del sistema que no les trata bien, sino que afectivamente y emocionalmente pues quedan destrozadas, ¿no? Hombre, y imagínate, porque sobre todo cuando no hay una resolución. La policía lo que insistió cuando en esta reunión que tuvimos era que la investigación nunca acaba. O sea, ellos no dejan de investigar una desaparición hasta que se encuentra. Pero si había prescrito. Pero judicialmente te cierran todas las puertas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hemos pedido cuando yo hablé? Es que en esas reuniones tiene que estar justicia, tienen que cambiar las leyes, porque no puede ser que unos menores hayan desaparecido y se cierre un caso. Perdona, ¿cómo se cierra ese caso? Si no han aparecido ni vivos ni muertos, no hay cadáver, no se sabe nada de los niños, no puede cerrarse. Porque todavía, hoy en día, está el cartel de desaparecidos en el CNDES, en el Centro Nacional de Desaparecidos, de estos menores. No se puede cerrar. Y eso es algo que desde el CNDES se está intentando, entre otras de las medidas que ya voy a contar, es cambiar cambiar leyes. Sí. Porque tienen que cambiar cosas porque no puede estar las familias... No puede, un poco con un pie en un sitio y otro, ¿no? Judicialmente está cerrado el caso, pero las policías seguirían manteniendo bueno, que será difícil, ¿no? O sea, será muy difícil después de 30 y pico años encontrar algo que les pueda permitir avanzar. Digo yo, no sé. Sí. Entonces casi está cerrado por todos los lados. Oficialmente por un sitio sí y oficiosamente por el otro no, pero casi como que sí, porque a ver, después de 30 años, ¿de dónde sacas un hilo desde el que poder tirar? Mira, yo de todas maneras, lo que he llegado a entender con toda experiencia que he tenido es que la mayoría de desapariciones de larga duración, como es el caso de las familias que nos reunimos normalmente, son porque en un principio se hicieron mal las cosas. Por ejemplo, la otra persona que estaba, que te he dicho que era Isidro Molina, su hijo Paco Molina, desaparece en Córdoba y un chofer de autobús dice que le ha visto a ese chico subiendo al autobús y que ha ido dirección Madrid, que él le ha llevado en el autobús dirección Madrid. Vale, bien. ¿Qué pasa? Que hay cámaras de seguridad, ¿no? Pues la policía no cogió las cámaras de seguridad. Entonces, la familia no sabe realmente si su hijo cogió ese autobús o no lo cogió. Entonces, ¿qué pasa? Que si los primeros momentos son esenciales, si algo quiero dejar claro es que si tú
no encuentras a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu hermano, lo que sea, si has llamado a todos los sitios, no aparece por casa, tienes que denunciarlo de forma inmediata. No hace falta esperar 24 horas que decían algunas películas, no es falso. Tienes que ir a denunciar inmediatamente. Bueno, las películas también yo creo que lanzan un mensaje que siempre dice, ¿no? En las desapariciones de menores, las primeras 24 horas son súper importantes y a partir de ahí las posibilidades de encontrar a un menor descienden. Claro. Y entonces, bueno, pues... y no eran menores, Eli, porque ahora tenemos un problema con las personas mayores que tienen problemas cognitivos, problemas de Alzheimer, problemas... pues mira, hace poco en Bilbao, una señora iba con su marido y de repente el marido se entretiene con algo, no sé cómo se entretiene, y va la señora, desaparece en Begoña. ¿La señora desaparece? Desaparece. ¿Ella tenía Alzheimer? Ella tenía al principio pues algún problema, discapacidad cognitiva. Sí. Vale. Entonces desaparece y ¿qué pasa? Pues que de la misma la familia puso la denuncia. Sí. Hay cámaras de seguridad por todas las zonas y se montan metros. ¿Y qué pasó? Pues que la señora, gracias a Dios, apareció a la tarde en Las Arenas. Imagínate, la señora, en vez de... O sea, cogió un metro. Sí. Quizás hasta un autobús. O sea, no sé, yo no lo sé, porque me imagino que eso es... Bueno, eso lo sabe la policía, ¿no? Cuál fue su recorrido, pero gracias a las cámaras de seguridad. Bueno, y a la rapidez. Y a la rapidez de la denuncia. De la denuncia. Y luego que hay otra cosa que se habló ese día en la reunión, pues que ahora mismo, en cuanto tú pones una denuncia, que esto antes no ocurría, tú pones una denuncia y automáticamente a todas las policías les llega... Tú puedes poner la denuncia donde quieras. O sea, tú puedes poner la denuncia a los municipales. Ya, pero llega luego a todas. Se coordinan. Pero ahora ya se coordinan. Toda la información la coordina el Centro Nacional de Desaparecidos. Hay una base de datos donde todas las policías, o sea, todos los datos de todas las policías van al Centro Nacional de Desaparecidos. Tú ten en cuenta que el Centro Nacional de Desaparecidos lleva 5 años funcionando. O sea, que esto es nuevo. Que la base de datos... Para que todas las policías metiesen esa información, el gobierno dio la orden en 2010. En 2010, porque tú sabes que antes los cuerpos de policía, cada uno iba a su... Bueno, de hecho, antes no, te digo porque yo hace relativamente poco, hace un par de años, bueno, eso yo recuerdo que en mis cursos de criminología de hace 1000 años, eso era ya una demanda, ¿no? Hombre. Pero hace relativamente poco, yo creo que antes de la pandemia, estuve con Guardia Civil de Bilbao, que estaban trabajando con el tema de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y tenían unos problemas importantes de coordinación con otras policías, porque primero no daban los datos. No dan los datos. Segundo, una persona así, estas personas, por ejemplo, que están ejerciendo, según el punto de vista, o ejerciendo trabajo sexual o prostitución, pero que bueno, que de alguna manera están secuestradas, están que no conocen el idioma, tienen que pagar una deuda y de alguna manera, bueno, pues están en una situación de trata, pues en cuanto les llevan a otra autonomía, por ejemplo, donde ya en vez de en el País Vasco, pues esta la tienen los Mossos, no sé qué. Bueno, en fin, pues que es verdad que lo que nos comentaron es que la Guardia Civil estaba intentando centralizar un poco ese trabajo, porque por ejemplo Policía Nacional tenía la obligación de aplicar las leyes de extradición, en fin, quiero decir, bueno, un poco a lo que que esto es así, lo que tú Eli, decías, que esto es a partir muy difícil. A partir del 2010 se crea una base de datos en teoría única, que eso era lo que pedían las familias. Bien. Cuesta, ¿sabes lo que te digo? Sí, cuesta. Sí, la vida, claro. Pero yo te digo que hoy en día en el CNDES estaba presente Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, Policía Navarra y todos a una. Oye, Blanca, pero a pesar de que estén y todo eso,
es efectivo, o sea, quiero decir, esa coordinación es real y efectiva, Sí. o nos quedamos en el tema de políticamente sí, pero a nivel práctico y de día a día no. Se está produciendo y lo están haciendo bien. No, yo creo que esto se está haciendo bien. Bueno. Otra de las cosas es, los que estaban allí son como jefes, Claro. Entiéndeme. Para que esta información llegue al policía que está en la calle, igual ya es otra historia. Pues, pero lo que se está intentando, y yo lo que estoy viendo desde que se ha creado el Centro Nacional de Desaparecidos, sí. yo creo que ahora va por buen camino, y creo que dentro de unos años se va a ver todo lo que se está haciendo. Y yo creo que va bien. Y vamos, yo es que estoy convencida. Hombre, desde luego la idea es básica y claro, sería maravilloso que eso funcionara. Pero no es eso, lo que se está intentando, lo que se está intentando, Eli, no es solamente a nivel de España, a nivel nacional. No. A nivel europeo. Tú imagínate la persona que desaparece en el extranjero. Uh-huh. No. Ahora cuando desaparece alguien en el extranjero, que ya hablaremos, pues se recurre a la Interpol, ¿no? El que da la información es Irene, sí. Pero ahora hay Interpol, pero también se recurre a las embajadas, a los consulados, y ahora ya se ha dado orden de que las embajadas y consulados tienen que apoyar a las familias. O sea, ya se tienen que preocupar también por el tema. Tú imagínate que hoy en día todo lo que se ha evolucionado con la violencia de género, ¿no? Pues tú ten en cuenta que desapariciones, que muchas de ellas han sido víctimas de homicidio, sí. Incluso de trata de personas, sí. Hay muchas más. Uh-huh. O sea, hay muchas más muertes. Para que te hagas una idea, en España hay al año se denuncian de 20.000 a 30.000 personas desaparecidas. De 20.000 a 30.000 al año, todos los años. Uh-huh. Sí. De esas denuncias, ¿sí? El 94% se resuelven. Bueno. El 94%... No, ¿sabes lo que pasa? Vamos a darle la vuelta. El 6% de cada 30.000, no, es mucho. Es que es muchísimo. Sí. El 6%... Antes era un 4, ahora parece que hay un 6, porque antes yo lo que oía en otros era un 4, ahora parece que un 6. Estamos hablando de mucha gente que no vuelve a aparecer nunca más, ¿eh? Uh-huh. Tú imagínate una madre que le da un beso a su hijo porque se va, venga, pues nos vemos luego, y nunca más sabes de él. Uh-huh. O sea, no es que digas, bueno, pues ha tenido un accidente, se ha muerto. No. Pues que mira, no sabes. Jeremy Vargas, el niño pintor, cantidad de casos muy mediáticos. Muy mediático. De los que. Pues Madeleine. Sí. En fin. Pero el problema es que de toda esa gente sabemos 3 o 4, porque han sido, como tú bien dices, muy mediáticos, y del resto que lo vive en silencio. Claro. Lo vive en silencio en su casa. No recibe ningún apoyo, claro. No reciben apoyos. No salen. Tú imagínate, mira, yo las familias de desaparecidos, que tengo alguna, pues en concreto me estoy acordando de Lucía García, de una mujer que tenía como un principio de Alzheimer pues la señora sí. Nada, fue de su casa a casa de su hermano, que estaba al lado. Sí. Al lado. Nunca más. ¿Y sabes quién le busca a esa mujer? Sus 2 hijas. Se han recorrido montes. ¿Cómo es posible? O sea, y entonces tú imagínate esa sensación que tienes, Eli. De que estás sola, ¿no? De que estás sola. De que te están diciendo que a todos los desaparecidos les buscan por igual. ¿Ha sido igual su búsqueda que la que se hizo con Blanca Fernández Ochoa? ¿Que se utilizaron todos los recursos? No. Y con otras tantas. Y con otras tantas, pero te quiero decir... Sí. O sea, estás poniendo... O tu caso. Bueno, en mi caso, uh-huh. Es que dices... pues yo el otro día que estuve con el jefe de la Archaña de homicidios. No, es que a todos se os trata igual. No. Pero el no es rotundo. Hay personas desaparecidas,
a los que, vamos, ni salen en los medios de comunicación, ni se les ha prestado atención absolutamente para nada. O sea, que hay desaparecidos de primera, de segunda, de tercera y otros que no valen nada, por supuesto. Mira, unos de los que no valen nada, ¿sabes quiénes son? Los que se les llama menas. Sí, los claro. menores no acompañados. Sí. Fíjate, cuando hacen todos los años el CNDES hace estadísticas de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, pues en España hay, claro, están contadas a partir del 2010, bueno, y hay gente que aparece, gente que no aparece, porque yo eso de las estadísticas tampoco lo entiendo muy bien. Pero hay aproximadamente casi 5.000 personas desaparecidas en España. Y ponen aparte a los menores no acompañados. O sea, claro, si sumamos los 8.000 y pico menores no acompañados que están desaparecidos, sumamos casi a los 5.000, pues harían pues una ¿Por cifra. qué los ponen aparte? Porque los consideran voluntarias. Desapariciones voluntarias. Desapariciones voluntarias. Mucha desaparición voluntaria. Pues imagínate cómo será las desapariciones voluntarias, que cuando yo fui al Parlamento Europeo, allá creo, no sé si era 2018, no sé, más o menos, tampoco recuerdo ahora bien la fecha, lo que dijeron fue que al año desaparecen en Europa 10.000 menores no acompañados. ¿Dónde están esos menores? ¿Son voluntarias? En aquella ocasión hablaban de trata de personas. Uh-huh. Y yo he leído hace poco que unos menores no acompañados se les obligó a montar en un coche y que había vídeos. Te quiero decir que eso de que son voluntarias, ya. Pues yo, como he dicho al principio, las desapariciones se sabe cómo empiezan y nunca cómo acaban. Y aquí hay muchos menores, por ejemplo, ya dijimos que en Suecia habían escrito un libro, habían analizado a ver qué había pasado con algunos menores de estos no acompañados, sí. Y algunos de ellos son víctimas de trata de personas y otros les sacan fuera del país. O sea, te quiero decir, lo que pasa que las familias de esos menores igual no saben dónde está, pero no tienen idea, no tienen medios económicos para hacer... pero es la población más vulnerable. Salen de su país en una patera, me da igual, en no sé qué y no sé cuántos. Llegan a un país donde no tienen un estatus muy tal. Van a unos centros que allá, a ver un poco cómo va el tema, y efectivamente no hay la familia. ¿Cómo sabe dónde están esas personas? No tienen idea. No saben qué situación están. Yo no sé qué se les brinda en el plano educativo, laboral o no lo sé. Supongo que quienes salen de un país buscando una vida mejor no están muy dispuestas a quedarse en un centro, en un CIS de esos que no sé, que denuncian a veces que tienen características un tanto carcelarias. Entonces, que salgan de esos CIS o pues para intentar buscarse la vida, y a partir de ahí, bueno, pues pueden ser objeto de muchas cosas, situaciones, porque luego también la trata de seres humanos puede ser con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, con fines de explotación, con fines de extracción de órganos. No, puede haber muchas cosas. Muchas que luego cosas. Las situaciones son diversas, ¿no? No, y luego a eso hay que añadir, Eli, que aquí en España tenemos 4.000 cadáveres sin identificar. O sea, imagínate, hay una base de datos de todas las policías. Eso sí que está centralizado, donde está el ADN de 2 personas mínimo, familiares de una persona desaparecida. O sea, tú cuando desaparece una persona, te hacen pruebas de ADN, te toman las muestras. Y entonces eso va a una base de datos. Cuando desaparece tu familiar.
como fue en tu caso, por ejemplo, le cogieron las muestras de ADN a mis tu padre padres. y a tu madre. Eso y eso es. está en un centro. En una base de datos. Eso, unificado, sí. Unificado. Vamos, sí. Y entonces, ¿qué pasa con esa base de datos? Si aparece un cadáver, automáticamente se coteja con las muestras de ADN. Sí. Bien. El CODIS. Sí. Entonces, este año se han identificado un montón de cadáveres. Todos los años se identifican bastante cadáveres, 170, bueno, así. Pero la cuestión es que tenemos cada vez más gente, aparece en las playas, sobre todo en zonas costeras, aparecen muchos cadáveres que no son identificados, de los que no hay una denuncia de desaparición. Claro. Entonces no hay con qué cotejar. Claro. Entonces, ¿qué se habló en esta reunión? Que ahora lo que se espera es que se coteje a nivel, por lo menos, europeo. Que haya una base de datos europeo. Porque tú imagínate, tú sabes perfectamente que, por ejemplo, alguien desaparece en una playa de La Concha. Vamos a suponer, ¿eh? Desaparece en La Concha y su cadáver aparece en Francia. Si no hay una base de datos conjunta, ¿qué pasa con ese cadáver? Pues yo entiendo, Blanca, que estamos hablando, por ejemplo, de gente que viene de otros países en pateras, que no, a priori nadie va a denunciarlos como desaparecidos porque su familia sabe que se van a otro país. Y entonces, pues bueno, el otro día mismo aparecieron 64 personas muertas, entre ellas un montón de niños, etcétera, y esas personas pues no van a ser identificadas porque nadie va a saber quiénes son, ni yo qué sé, supongo. Ya, pero como porque no hay una denuncia. Ya, pero como te he dicho antes, que no se te olvide que el perfil, o sea, el estándar es español, ¿eh? Entiéndeme, sí, ¿eh? Pero que me refiero a que la globalización está trayendo una serie de cuestiones, pero que luego hablamos de un número súper importante de personas autóctonas en este caso que no desaparecen por ese tipo de cuestiones, sino por otras por eso ahora el tema de desaparecidos ya no es un problema familiar, porque hasta hace unos años a ti te desaparecía alguien y era un problema familiar. Ahora ya no, ahora ya es un problema ya no solamente nacional, ya es un problema que ha pasado fronteras. Porque ahora hay un problema, estuvieron comentando que tienen, por ejemplo, Gran Bretaña tiene un problema de desaparecidos muy importante. Francia, o sea, te quiero decir que la cantidad de personas desaparecidas crece y va a seguir creciendo a cuenta de la... No dijeron por qué. O sea, porque yo entiendo eso de la globalización en países, digamos, yo qué sé, África, tal, no sé, pero en Francia... A ver, que en Francia hay muchísima población de yo qué sé, de otros países de África, pero me sorprende un poco que, por ejemplo, a ver, Gran Bretaña, ¿a qué atribuyen el tema de las desapariciones allí? Pues mira, a ese incremento de las desapariciones. Por ejemplo, vamos por entender, ¿eh? Por entender. Sí. Por entender es que nosotros tenemos ahora el CNDES que lo que hace es estudiar cuáles todas las causas de las desapariciones. Sí. O sea, tenemos ahora, que esté bien, mal o regular, pero tenemos una oficina que es dependiente del Ministerio de Interior que va a estudiar la problemática de desaparecidos. Esto es pionero en toda Europa. Vale. O sea, no existe en estos países. Entonces aquí lo que se está pretendiendo es no solo hacer unas estadísticas, sino saber las causas de las desapariciones. Claro. ¿Cómo evitar las desapariciones? ¿Cómo evitamos que un chaval de 13, 17 años pues tome la decisión de marcharse de casa? ¿Cómo? O sea, lo que están intentando es, desde el CNDES, es no solamente hacer unas estadísticas, que eso es, no, es saber las causas, saber cómo acaban esas desapariciones, poner cosas, ya sea en educación, o sea, es trabajar el tema, pero desde todos los ámbitos, desde el tema social, desde el tema de justicia, desde el tema educativo, o sea, es enseñar a la gente, o sea, a entender que existe esta problemática
¿Y cómo tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir? O sea, y si ocurre, que sean los mínimos. Por ejemplo, ahora que hemos visto de que hay muchos mayores desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que desaparecen. Entonces, desde el CNDES, ¿qué se ha puesto? Pues ha puesto un app desde el Ministerio de Interior, sí. Alercot, creo que se llama, es una alerta. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes a tu madre con ese tipo con demencia. Entonces, tú te instalas el app ese y tu madre en su móvil, que lo lleva siempre, también lleva instalada. Bien, pues tú vas a saber en todo momento dónde está tu madre. Pero incluso cuando se queda sin... Si tu madre iría a no sé dónde y se quedase sin batería, la policía, si tú pones el aviso, pues no encuentro a mi madre desde hace no sé cuánto tiempo, la policía tiene un sistema para localizar a esa persona. Vale, eso podría ser en el caso de las personas mayores y con un problema de demencia, Alzheimer, Sí. Pero con eso estamos pudiendo responder a un sector de la población. Se ha hecho también la alerta Amber. La alerta Amber se utiliza, se pone en práctica cuando desaparece un menor. Entonces lo que hacen es, con los menores el tema es como muy complicado. Porque no es lo mismo poner un cartel de un adulto de mayor de 18 años que de un niño. Eso aquí hay como mucho problema con los menores. Pero bueno, en caso de que se decida que ese menor tiene que aparecer una alerta porque es necesario, porque su vida corre peligro, entonces se ponen una serie de mecanismos, se activa una alerta para dar con esa persona. O sea, tanto en los medios de comunicación como en todas las policías, se pone en todos los sitios para pedir colaboración ciudadana. Uh-huh. Esa alerta en España no sé si se ha utilizado una vez, porque te digo, desde hace años que está aprobada. El tema es que con los menores el tema es un poco complicado. En plan de protección de datos, también para que los dos padres se pongan de acuerdo, porque hay veces que los padres están separados. Entonces aquí también tenemos otro problema, que hay padres separados que secuestran a sus propios hijos y se los llevan a otros países, que también existe. Pues eso será una minoría, ¿no? Entre los menores. Pues cada vez también esto va en aumento. Vale, también habrá más matrimonios mixtos. Exactamente, todo se ha globalizado hasta el matrimonio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente en donde estuvimos el otro día, también había una asociación de padres que están en esa situación. En este caso, eran dos padres que sus hijos se los habían llevado, o sus mujeres, las madres se las habían llevado a otro país. Entonces, claro. Ya. O sea que hay mucha variabilidad dentro de las desapariciones. Dentro de las situaciones. Sí. Oye, Blanca, mucho. Vale. Ha sido muy interesante el panorama que nos has presentado. Con relación a tu ponencia, que me interesa que nos cuentes, ¿qué te planteaste, aparte de escuchar y de contarnos todo esto, que yo creo que es súper importante y que nos ayuda un poco a ver cómo está el panorama general? Tu intervención a última hora, en el último momento de la tarde. Pero no por eso menos importante. Pero no por eso menos importante. ¿Qué querías señalar? Bueno, pues mira, yo aprovecho cada vez que tengo la mínima oportunidad, como tú bien sabes, para exponer el tema de mi hermano. Entonces hice una serie de preguntas que ahora voy a decir. Pero yo creo que sé un poco de qué va la intervención. Lo hicimos las dos, lo preparamos las dos. Sí, lo preparamos las dos, pero yo creo que en este caso, fíjate que a mí cuando me lo comentaste me dijiste, no quiero centrarme en mi hermano. No. Y tu ponencia fue, basándote en tu experiencia con tu hermano, yo creo que trascendiste, ¿no? O sea, quisiste que las preguntas que formulabas fueran desde tu experiencia, pero aplicables a otros casos, ¿no? Exactamente. Entonces, porque, a ver, Eli, yo lo que quería decir, solo quería mandar un mensaje, es que escuchen a las familias, porque yo me he sentido que a mí
me habrán oído, pero escuchado nadie. Y te digo por qué. Yo planteé una serie de preguntas, pero son las mismas preguntas que llevo haciendo en el CNDES desde que... 5 años. En el CNDES, en el Centro Nacional de Desaparecidos, con todas las policías. Incluso se me ha invitado a un curso donde estaban todos los jefes de homicidio de todas las policías de España. He dicho, he planteado una serie de preguntas y no pasaba nada, Eli. O sea, en teoría es como, estoy denunciando esto y nadie... O sea, si cuando un policía tiene conocimiento o alguien tiene conocimiento de un posible delito, no tiene ni que poner una denuncia a la víctima. O sea, tiene la obligación de denunciarlo. De oficio. Oye, en mi caso es como si hablase, pues no sé. O sea... Blanca, ¿tú te has planteado que la policía tenga una alarma Amber contigo? Sí. Y que cada vez que te vean tengas un aura ámbar encima, de tal manera que cada vez que hablas ellos taponan directamente sus oídos o se miran entre ellos diciendo Amber, Amber, Amber. Sí. Mira, estuve hablando con el jefe de la Chaña, que le conozco de hace muchísimos años, y en cuanto le empiezo a hablar del tema de mi hermano... Bastante fue que no te vio venir y no le dio tiempo a darse la vuelta. Miraba a todos los sitios para ver con quién podía hablar y huir de mí. Por eso te digo. Es que el que presidía el CNDES, ¿no? Cuando en un descanso de esos va y me dice, bueno, Blanca, ahora estarás tranquila. Y le digo, ¿qué va? Estoy de una mala hostia. Y me dice, uy, me voy. Me voy. Ya. O sea, entiéndeme, mira, para que te hagas una idea, Eli. Vale. Bueno, primero me presenté, ¿no? Bueno, perdona, que yo creo que el escrito está impecable. Bueno, pues como le hicimos... Sobre todo porque participé yo. Bueno, exactamente. Entonces, vamos a leer el escrito. Nos da tiempo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, así empezaba. Buenas tardes. Creo que la mayoría de personas que estáis aquí ya me conocéis y sabéis de los años que llevo luchando por conocer las circunstancias de la muerte de mi hermano Miguel Ángel. Ahí viste cómo la gente asentía. Bueno, ahí vi como todo el mundo decía, ya empieza esta. Vale. Pero a mí me da igual. Pero ahí aguantando el bolsillo. Venga, pegaos. Vamos, valiente y fuerte. Exactamente. Bueno, soy Blanca Martínez Santamaría y estoy aquí en calidad de hermana y presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Desaparición y de Delito Violento en el Extranjero, Nun Nago Elkartea. Cuando preparaba esta presentación me preguntaba qué sería lo que yo desearía escuchar en unos encuentros como este. Y la conclusión a la que llegué es que para mí lo importante es escuchar las demandas de las familias con personas desaparecidas. Ninguna teoría va a resultar realmente útil si no responde a las necesidades de las víctimas y sus familias, que también somos víctimas. Este es el primer aspecto importante que deseo trasladar. Bueno, muy bien. Un mensaje, ¿no? Muy claro y muy directo. Escuchar a las familias. Bien. Quisiera que a través de la experiencia vivida en relación a la desaparición, falta de identificación, muerte por suicidio, homicidio, posible trata de personas con fines de extracción de órganos que se han mencionado como hipótesis en el caso de mi hermano Miguel Ángel, pueda compartir las preguntas que después de 17 años siguen sin respuesta en este caso. Primera pregunta. ¿Es la familia de una víctima la encargada de identificar un cadáver? ¿Cuántos cadáveres hay sin identificar mientras su familia esperan año tras año una llamada de que ha aparecido vivo o muerto? ¿Y la rabia e impotencia que supone el pensar que vas a morir sin saber dónde está, qué le ocurrió, si sufrió? En nuestro caso, la policía de Estocolmo en 2014, después de rogar reiteradamente durante 9 años a todas las administraciones suecas, españolas, vascas, el certificado de esa identificación, admite a la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española que en sus archivos no existían documentos relativos a la identificación de mi hermano y los que había eran contradictorios. ¿Para qué sirven los protocolos? Ya. ¿Qué ocurre cuando una administración pública incumple un protocolo, en este caso el protocolo de identificación? ¿Qué ocurre cuando un consulado español expide un certificado de defunción sin prueba fehaciente de la identificación de un cadáver? Por increíble que resulte, no tiene consecuencias para ellos. Porque para mis padres sí.
Lo que les ha originado es un inmenso dolor e incertidumbre. Esa fue la primera pregunta. Ya todos mirando para otro lado, Eli. Muy bien. No esperábamos menos. No esperábamos menos. Segundo, ¿se debe investigar la desaparición del corazón, hígado o páncreas de un cadáver? ¿Qué dice la Comisión Europea al respecto? La Comisión no puede comentar casos particulares, en la medida que el presente asunto podría referirse a la trata de seres humanos. Y no puede comentar. Repetí, trata de seres humanos. Porque como te dicen, los protocolos te dicen que si has sido víctima, denuncias, que tiene que haber que se tiene que abrir una investigación sí o sí. Yo de todas maneras, yo lo que quería que también la gente tuviera claro cuando tú comentas esto es que a ti tú no te levantas una mañana diciendo es que a mi hermano le faltan órganos. No. Es que alguien de todas esas instituciones que tú has visitado y de todas esas personas con tanto cargo y tanta humanidad y todo eso que con las que has charlado, en algún momento han valorado esa hipótesis. Claro. No se te ocurre a ti No. porque sí. Si esto lo dice el Parlamento Europeo, si no lo digo yo. No, me refiero a que alguien dice es que aquí falta un corazón y es probable que tu hermano haya sido víctima de un tema de tráfico de órganos. Es decir, que no lo dices tú porque se te ocurre así que te ha caído un aerolito en la cabeza. Bueno, pues eso lo dije, ¿no? Y luego dije, ¿por qué no se ha abierto una investigación en Suecia? Claro. ¿Y en España? No, y en Gran Bretaña, donde ¿Tiene también España lo competencia recibieron. para abrir una investigación? Sí. Porque otros países lo han hecho así. Por ejemplo, en Gran Bretaña, donde además se hace un examen post-mortem a todos los cadáveres que llegan. ¿Cuántas desapariciones tienen que ver con trata de seres humanos? Esa es la pregunta que les dejé. Tercera pregunta. ¿Corresponde a la familia de una víctima investigar un crimen cuando existen pruebas e indicios documentados de la comisión de delitos graves? No. Si ellos son los que tienen la obligación. Según la policía de Estocolmo, mi hermano murió ahogado tras tirarse de un ferry procedente de Finlandia, aunque no había ni prueba ni indicios que justificasen dichas afirmaciones. Sí, que lo mismo podía haberse tirado del ferry que del puente que del balcón del quinto. Exactamente. Ya. Vale. Porque no tenían tampoco ningún argumento para decir, no, esta hipótesis es más probable que la otra porque hemos... No. Nada, no había. Eso sí que se levantaron un día y pensaron, mira, pues estoy viendo un barco. Sí. Se tiró. Eso lo quité de tu escrito porque si no me daba, porque dijo el policía que solo me daban como 5 minutos al final. Mira, Blanca, también te digo una cosa. En las jornadas y en los seminarios y en todo esto, a la gente se le dice, tienes 10 minutos para hablar. Entonces siempre hay alguien que ejerce de moderador y 5 minutos antes de que acabe le pasa una nota diciéndole te quedan 5 minutos. Sí. La gente ve la nota y dice, ay, solo me quedan 5 minutos. Parece que va a resumir lo que va a decir. Mentira. No. Dice todo. Así que no tenías que haber hecho nada. A mí directamente seguido. Me dijo, bueno, Blanca, tú no vas a hablar, ¿no? Sí, voy a hablar. Y entonces dije, sí, hombre. Sí, voy a hablar. Y me vais a escuchar. Y aparte no solamente voy a hablar 5 minutos, voy a acabar de decir todo lo que quiero. Entonces dijo, una nueva autopsia realizada de forma privada ha demostrado la identidad del cadáver mediante prueba de ADN, que mi hermano no murió ahogado y que difícilmente se pudo suicidar, ya que llevaba muerto bastante tiempo antes de su inmersión en el agua. Fijaros que dislate, que siempre hasta esto se ha pensado que tu hermano había aparecido ahogado y venga a decir ahogado claro. Y venga a decir ahogado y sí, mira. Y en avanzado estado de descomposición todo el tiempo que estuvo en el agua. Pues todo mentira. Vale. Bien. ¿Cuántas desapariciones, sobre todo las de larga duración, han sido consecuencia de actos delictivos? ¿Cuántos desaparecidos han sido asesinados y escondidos sus cadáveres? Bien. Yo durante años reiteradamente he denunciado y sigo denunciando, una y otra vez, ante diferentes instancias, todo lo ocurrido. ¿Y cuál ha sido la respuesta recibida? Ninguna. Silencio. Terrible. Estamos contigo, ya te llamaremos. Nunca ocurre eso. Falsas promesas y el colmo de los colmos, humillaciones e injurias contra mi persona. Todo lo cual es claramente un ejemplo de maltrato institucional. Para más INRI, según la policía de Estocolmo, mi familia debíamos sentirnos afortunados, puesto que en situaciones similares, cuando la policía encuentra un cadáver en avanzado estado de descomposición, del que no existen fotografías ni prueba documental del levantamiento del cadáver, lo raro es que no hubiera estado ya enterrado como uno más de esos miles de cadáveres enterrados sin nombre. En realidad,
No pudieron hacerlo porque el hielo no permitió cavar la tierra. Eso lo recuerdo. Así de crudo Sí. y realista. Sí, sí. Asombroso lo fácil que es ser un número más del listado innumerable de personas desaparecidas. Mi hermano sería de esa lista de 5.000 personas desaparecidas, pues 5.001. Bueno, es Bien. que es verdad. O Es sea, así. Ellos lo que dijeron es, suerte habéis tenido, porque como ha habido hielo, no se ha podido, la tierra no se podía cavar y entonces está en la morgue. Sí, si sí. no, Así que lo ¿Se más acabó? fácil en esta vida es aparecer en ese listado. Y nunca más. o si no, siempre viajar a Suecia Bueno, cuando hace frío. Exactamente. Vale. Bueno, esa es una solución. Eso es. Bueno, esta es la realidad que hemos vivido y a la que puede ser extensible a otras familias, cada una con su situación y circunstancias. Familias a las que hay que escuchar y atender. Pero más allá de lo individual y personal, el 24 de junio de 2020 en Bruselas la Comisión Europea declara lo... Permítame que les lea un extracto. La delincuencia nos puede afectar a todos. Cada año, millones de personas en la Unión Europea se convierten en víctimas de delitos y una Unión Europea de igualdad debe garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas de delitos, independientemente de qué parte de la Unión Europea o en qué circunstancias se haya producido el delito. Las víctimas de delitos deben tener acceso y apoyo y protección en todo momento. A pesar de estos avances, Estatuto de la Víctima, Directiva de Trata de Personas, las víctimas de delitos aún no pueden confiar plenamente en sus derechos en la Unión Europea, según ponen de manifiesto informes recientes. Esto es fuerte, ¿eh? Bueno, ya ves que no. Bueno. A ver, te quiero decir que nunca pasa nada. O sea, parecería que es fuerte, pero Sí, no, nada. no pasa nada. Bueno, las dificultades de las víctimas para acceder a justicia se deben principalmente a una falta de información, a una falta de apoyo y protección. Las víctimas a menudo están expuestas a una victimización secundaria, terciaria, cuaterciaria, quinterciaria, Cuaternaria y de la época del... y del Cromañón, Sí, sí, vamos. sí. Durante los procesos penales y a la hora de reclamar una indemnización. Para las personas que son víctimas de delitos, cuando viajan al extranjero, el acceso a la justicia y a las indemnizaciones resulta incluso más complicado. Pues bien, a día de hoy sigo peleándome con una jueza de Bilbao para que remita una denuncia a Suecia, tal y como establece el artículo 17 de la Ley 4/2015 del 27 de abril del Estatuto de la Víctima de Delito. Llevo 3 recursos. Y me pide la firma de un abogado y un procurador. Encima... Te tienes que gastar el dinero encima para que de ser víctima, de que nadie me haga ni caso, encima tengo para hacerme un recurso que me va a decir que me lo va a denegar, Sí. necesito que me lo firme un abogado y un procurador. Es que Claro. vamos, o sea, es que hace falta ser, vamos, Bien. de todo. Bien, entonces lo que digo es... seguiste. Seguir. Claro, ahí fue cuando te dijeron ya, Sí. tocando el reloj, tic, 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 Sí. a la vez te acabando, ¿no? Bueno, entonces, le dije, ya acabado, dicho esto, dije, ¿qué necesidades tienen las familias con personas desaparecidas? Primero, ser escuchadas. Las familias necesitamos una escucha activa y empática de personas formadas y con experiencia. Eso es súper importante. Segundo, sentir que las instituciones intentan buscar soluciones a nuestros problemas reales. Apoyadas, acompañadas y debidamente asesoradas. Una vez más, escuchen a las familias y sabrán lo solas e impotentes que se sienten. Que nos sentimos. Que nos sentimos. Bien. Las familias debemos sentir que se está haciendo todo lo posible para encontrar a nuestra familia. Bueno, luego que pedimos un trato igualitario. No hay familias y familias. Y por último, es inaceptable que un caso prescriba cuando una persona sigue desaparecida. Judicialmente esto no puede ocurrir. Y lo que pedíamos es, desde la asociación, pedíamos encuentros en el CNDES de familias. O sea, yo lo que he pedido desde que estoy en esta asociación es que estoy un poquito harta de que los ponentes siempre sean los primeros, por supuesto, los jefes y tal. O sea, los teóricos, los que saben. Y a última hora te ponen a un familiar. Sí, como para hacer que participan. Y normalmente te ponen familias que están, que son
están agradecidas a todo lo que se hace. Al trabajo de la policía. Entonces dicen, gracias a la policía, por supuesto, a una persona que va a decir, por mi familiar no hacéis absolutamente nada, esa no le iban a ningún foro. Bueno, a ti te invitan, fíjate. Parecería raro, pero te siguen invitando. No sabemos si te tienen miedo y por eso... No lo sé. No sabemos Yo todavía no entiendo el porqué. Ya te digo, habría que preguntar. Bueno, pero entonces yo lo que pedí desde el CNDES es que inviten a las familias y vayan pasando las familias por ese estrado y los que están escuchando sean los que normalmente son los que dan la charla. Exactamente. Los especialistas. Exactamente. Porque yo creo que los protagonistas y los verdaderamente expertos en temas de desaparición son las familias que vivimos este tipo de situación. Y que sabéis la realidad de cada día y lo que necesitáis. Ellos sabrán de otra serie de cosas, pero vosotros sabéis de lo que necesitáis, del apoyo, de cómo se pasa, de cuáles son las fases. O sea, yo creo que, Blanca, ¿te acuerdas que la conclusión y eso era que no se hiciera nada sobre la familia de no sobre nosotros, sin nosotros. Exactamente. O sea, que las familias tuvieran el protagonismo en estos encuentros. Que nadie dice que no haya que tener otra serie de conocimientos, porque las policías van a ser quienes van a poder coordinar, hacer ley, los políticos van a tal, los abogados van a... Pero a partir de las necesidades reales también de las familias, ¿no? Entonces, lo que no parece de recibo, primero es que si se pide que las familias dispongan de un apoyo, yo creo que lo más terapéutico es que se hagan encuentros de familias donde las familias puedan desahogarse, descargarse, compartir dolores, compartir necesidades, compartir llanto, compartir emociones. Eso para empezar. Eso es súper importante. Eso debería ser obligatorio. Pero a partir de ahí... y luego también las familias, Eli, saben qué es donde ha fallado. Claro, después de tantos años... Después de tantos años, porque al principio no te das cuenta. Claro, pero después de años... Pero luego, después de años, sabes cuál es... dónde ha fallado la investigación. En tu caso, por ejemplo, tú sabes, pues yo tenía que haber hecho aquello, lo otro, y tal vez me hubiera ido mejor. Eso es. Luego hay cosas que están fuera de tu alcance, fuera de tu tal, pero después de 17 años, o esa mujer con sus hermanos, o todas estas personas que has mencionado, con el tiempo sabrían decir qué no estuvo bien, qué hubieran hecho, qué tal, y eso, por ejemplo, y nos da pie a ir cerrando el capítulo de hoy, pero dar, un poco como no es la noticia, quiero decir, vamos a anunciar de que vamos a hablar en el próximo encuentro, vamos a hablar de estos protocolos de desaparecidos, ¿no? Protocolos que existen ya en España, protocolos que quieren, parece que generalizar a las desapariciones que se producen en el extranjero, y luego los protocolos de tratamiento, de atención a las familias, que es súper importante. Esto nos da pie a anunciar el siguiente episodio y hablar de esos protocolos. Entonces, Blanca, ¿alguna cosa más para cerrar? Pues sí. Mira, hoy 2 de marzo es el aniversario de la muerte de mi madre, de la muerte también de la madre de Miguel Ángel. Y este va a ser mi pequeño homenaje a mi madre. Quiero decir que mi madre, a pesar de toda esta historia, jamás perdió la sonrisa. Fue una persona con una dignidad, vivió una persona, mi madre era una persona fuerte, luchadora, justiciera. Nos enseñó a ser mejores personas, porque ella era una persona excepcional, la mejor madre. Y nada, solamente quiero decir que yo a mi madre la echo de menos. Y no solamente la quiero, porque yo a mi madre la admiro y para mí es mi ejemplo a seguir. Y nada más. Y simplemente decir que brindo por mi madre y que ha sido un placer que haya sido mi madre, que la elegiría 1000 veces, y que yo estoy feliz y contenta de haber estado con ella todos estos años. Para mí ha sido un placer. Yo creo que estupendo homenaje, y tanto desde
por parte de nuestro primo Íñigo y de mi parte, pues un saludo, tía, y un beso muy grande. Vale, gracias, Eli. Venga, agur.